Bueno chicos, empezamos fuerte. ¿Qué tal? Bienvenidos, madridistas, ¿cómo estáis? Creo que puede ser esto un punto de inflexión en el caso Barcelona-Negreira. Sobre todo en la instrucción, que es importantísimo el paso que se ha dado y que no os imagináis quién lo ha dado. Algunos ya lo sabréis, ¿vale? Vamos a pasar a reflexionar sobre eso. Será enseguida, pero insisto, importantísimo lo que ha hecho un grupo de gente que puede determinar el futuro judicial de este caso. Así que muy atentos, pero antes os quiero dar mi reflexión sobre el tema de la mañana, que son estas declaraciones de Luis de la Fuente lamentables sobre Gonzalo a la pregunta de si, bueno, ya está para ir a la selección, está apuntando ahí para tal, ¿no? Entonces, claro, es tremendo como esta gente sabe que tiene hemeroteca, tío. Esta gente sabe que... Bueno, claro que lo sabe, pero es que caen una y otra vez en el mismo tema. Y sé que me vais a decir en los comentarios, pues por eso yo no voy con la selección y tal. Ese es otro tema al que enseguida voy, ¿vale? Pero que vamos, que yo aquí, ¿sabéis? Soy cero sospechoso de nada. O sea, una cosa es que vaya con mi selección o con mi país en los campeonatos que quiera que gane, una cosa que llevo haciendo desde pequeñito, nadie me va a quitar esa ilusión. Y otra cosa es que me parezca lamentable lo que hace esta gente federación y en este caso el seleccionador, en ese agravio comparativo entre futbolistas del Barcelona y del Real Madrid, que yo creo que es más que evidente. Bueno, le preguntan por Gonzalo y la selección. Como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili para ir ganándose la posibilidad y el derecho a estar ocupando puestos donde hay una selección fantástica, unos jugadores maravillosos, jugadores de muchísimo nivel con una trayectoria fantástica. Y hay que hacer méritos para ello, ¿no? Pero yo, por supuesto, que le animo, celebro que tenga ese rendimiento porque siempre comento también, es otro jugador que se suma a esta causa. Ojalá haya muchos Gonzalos, haya muchos Huisen, haya muchos Cubarsí, jugadores, digo, jóvenes o Lamine, que nos garantizan futuro y presente. No está descartando que lo vaya a citar en breve. Es más, es que lo va a tener que hacer. O sea, es que es un 9. A España adolece un 9. Morata está como está y vamos, en fin. O sea, ¿qué vamos a decir de Morata? Y este chico ha llegado para ocupar ese hueco, si sigue con esa progresión. Pero claramente. Pero claro, qué prudentes con futbolistas del Real Madrid y qué atrevido era con futbolistas del Barça. Y ahora comentamos una cosita más que ha dicho De la Fuente, que ha quedado muy mal, puesto que no ha mentido. Ha mentido. En cuanto a los minutos que ha tenido en primera división, que él dice que cero, ¿vale? Pero bueno, recordamos aquello que dijo sobre Cubarsí cuando llevaba nada, o sea, 5 minutos en primera división. Eh, yo creo que todos los que hemos visto jugar a Pau, pues salimos de toda duda del futbolista que es, ¿no? La categoría que tiene, le conocíamos de categorías inferiores, a nosotros no nos sorprende tanto, pero seguramente así a la opinión pública, mucho en ese escenario mediático que no ha tenido gente pues, oportunidad de mostrarse hasta ahora, pues a algunos le ha podido sorprender. A nosotros no nos sorprende nada de lo que está haciendo y de lo que puede hacer, porque le conocemos y sabemos que tiene un gran potencial. Y yo nunca miramos, también decías antes, no miramos el carnet de identidad, solo miramos el rendimiento. Y no os quepa ninguna duda, por favor, ninguna duda, que tanto a Santiago, a todos los seleccionadores, y a mí, evidentemente, el único interés que nos mueve a la hora de convocar a un jugador, el único interés es el deportivo. El único. Porque tratamos de traer a los mejores jugadores que nos hagan, que creemos con los que vamos a ganar. Si no, sería tirar piedras, te entiendo, no tengo que hacer este razonamiento, ¿no? Contra nuestro propio tejado. O sea, creemos que vienen los mejores. Y ahora, en este caso, Pau Cubarsí pues está en un gran momento y nos hace generar una gran ilusión de presente, porque hay que ganar estos dos partidos, y de futuro, porque queremos contar con él en una larga trayectoria profesional. Es que, ¿qué interés podría tener este hombre en llevar a los del Barça y no a los del Madrid? Y más cuando ahora, y aquí, a ver, espérate, aquí lo vais a ver, hoy era el acto de presentación de Aitor Caranca como nuevo director deportivo de la Federación. Que era lo que os decía el otro día. Oye, pues mira, debemos estar contentos los madridistas porque por lo menos ahí vamos a tener a una figura como él, que le tenemos cariño. Bueno, por todo lo que ya sabéis, ¿no? Bueno, aparte de jugar en Real Madrid, ganar Champions y tal, por aquella figura en su día con Mourinho, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué? Pues no lo sé, no lo sé. Estoy convencido que lo llevar. Vamos, que en cuanto Gonzalo, si sigue con esta progresión, lo va a llevar. Pero es que, o sea, en fin, sería muy cantoso. Pero con unos no tiene ningún problema en decir, por ejemplo, Cubarsí, lo acabamos de escuchar.
no miramos el carnet de identidad. Sobre Cubarsí, sobre Gonzalo. Espera, hay que hacer mucha mili. Váyase a tomar por saco, hombre. ¿Qué me está contando? Es que es acojonante. Como decía aquí alguien en Twitter, espérate, Dani, buen tuitero, dice, la mili que no le hizo falta hacer a Gavi, a Lamine, a Montoya, a Boyan, a Munir y compañía. Que fueron a la selección cuando llevaban 3 partidos más que yo en el fútbol profesional, dice, ¿no? Vamos a ver, aquí cada caso está individualizado. Si no llevabas a Lamine Yamal en su momento, te lo iban a quitar. Te lo iba a quitar Marruecos. Si no llevabas a Munir y le llevó Vicente del Bosque, igual te lo iba a quitar Marruecos. Con Lamine salió bien, con Munir no salió tan bien, ¿no? Puesto que Munir, pues bueno, pues el hombre, pues bien, pero no tal. Claro, ahora es cuando decimos lo de Brahim fue una puta vergüenza. Y aquí se dijo, lo de Brahim es una vergüenza. Yo estuve, vamos, aquellos días soltando sapos y culebras por mi boca, ¿no? Porque creo que se hizo un penoso trabajo desde la federación. Y Brahim está jugando con Marruecos. El que menos de estos 3 tenía que estar jugando con Marruecos está jugando con Marruecos. Es que es acojonante. Pero bueno, total, que en ese acto va y dice esto, ¿eh? O sea, lo hemos pillado un poquito más adelantado. Va y dice esto sobre los minutos de Gonzalo en primera división. Yo creo que lo que hay que hacer es... Perdonad porque se escucha muy mal y creo que solo por un auricular, si os estáis escuchando con auriculares, si no os lo digo, si lo escucháis mal, muy bajito, perdonadme, os lo repito en cuanto lo haya dicho. A cada jugador en su momento, todavía queda mucho tiempo hasta la siguiente convocatoria, está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro, pero yo creo que hay que ser más importante es no ir a la precipitación ni al calentón por un rendimiento corto, inmediato. Como tú en la punta, todavía no ha jugado ni un segundo en primera división. Luego, como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili para... Vale, el corte anterior empezaba, como dice en mi pueblo, hay que hacer mili. No ha jugado un solo segundo en primera división. Gonzalo ha jugado contra el Mallorca 17 minutos, contra la Real Sociedad 14, contra el Sevilla 25 al final de esta liga, metió un gol en cuartos de final, último minuto de la prórroga, contra el Leganés para clasificar al Real Madrid en esa competición, en la Copa del Rey, a semifinales, y lleva en el Mundial 5 partidos con 5 goles, siendo Pichichi del Campeonato del Mundo. Hombre, yo creo que eso se puede convalidar con los 3 partidos que había jugado Cubarsí. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. O sea, si jugar en un campeonato del mundo eres el Pichichi y encima es que has jugado minutos en primera, porque él te dirá, no, es una manera de hablarlo de los minutos en primera. Porque cuando digo que no ha jugado un solo segundo, ha dicho textualmente un solo segundo, es porque ha jugado muy poco. Ya, pero es que además 5 partidos titular en el Mundial siendo Pichichi y dando la clasificación al Real Madrid en un partido de la Copa del Rey para llevarle a semifinales. Coño, es que de verdad, es que canta mucho, tío. Canta mucho. Y ya está, pero insisto, yo es que creo que este tipo no tiene... Porque yo he escuchado las versiones aquellas de, no, pero es que Luis Enrique, es que... de la Peña es amigo de Luis Enrique y entonces por eso llevaban a uno representado por él y tal. Ahora, y con Caranca como director deportivo de la federación, ¿vosotros creéis que quiere llevar más a los del Barça por algún motivo que no sea futbolístico? Yo, sinceramente, ojo, aquí luego... En fin, ya me creo todo porque hemos visto de todo en el fútbol, pero es que no tendría ninguna justificación. Pero aún así, la realidad es lo que dice de uno y lo que dice de otro. Bueno, no me quiero extender mucho más con esto. Pasamos de un poco de puntillas porque esto ya se habló ayer de esa carta. Este es un sinvergüenza, Javier Tebas. Le está poniendo las cosas difíciles al Madrid, al menos no está siendo colaborativo para dejar que descanse la primera jornada y pasar esa primera jornada, que quiere que sea en el fin de semana, el 15-16 de agosto, a octubre. El Madrid, en una carta remitida a la Liga, a Javier Tebas, dice que Osasuna está de acuerdo, puesto que sería
en octubre una primera jornada para los equipos de primera división de la Copa del Rey, pero que Osasuna podría también aplazar ese partido porque luego no tendría tantos compromisos durante esa época. Osasuna de acuerdo, Federación de acuerdo, Asociación de Futbolistas Españoles defendiendo en este caso el derecho del Madrid de acuerdo. Oye, el único que está de acuerdo es el presidente de la Liga porque le tiene María al Madrid y al Mundial de Clubes. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Esto lo tienen que saber fuera. Bueno, yo creo que ya él, poniendo los tweets que pone y tal, está quedando en evidencia nacional e internacionalmente. Pero, vamos, yo creo que no va a llegar la sangre al río. Creo que a este hombre le van a hacer fuerza para que al final dé su brazo a torcer. Pero ya solo por el hecho de negarse de primeras es terrible. Y luego te venden los del Barcelona, que como Tebas dice que es del Madrid, que es que... De verdad. O sea, es increíble. Bueno, y vamos con lo de Negreira. Por cierto, la liga personada en el caso Barcelona-Negreira. También el Real Madrid y Estrada Fernández. Estrada Fernández va por su lado. La liga va... Vamos a ver con qué intención. Primero porque se tenía que personar de alguna manera, porque si no, cantaba mucho, ¿no? Pero claro, aquí a Ricardo Ramos Neira, que es que os voy a poner este pequeño short en el que se explica todo de su vídeo más largo y que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, por cierto. Es el vídeo largo, uno de los últimos de Ricardo Ramos Neira en su canal, donde va a contar un paso que se ha dado fundamental en el caso Barcelona-Negreira para que puede determinar el futuro judicial de esta historia, sin el cual las posibilidades de que empuren a los tramposos menguaban, yo creo. Bueno, dejamos que lo cuente Ricardo y enseguida lo vamos comentando. ¿Cómo es posible que esto no esté en la instrucción? Si tú mañana, cuando lleguen los testigos o a los investigados que van a declarar el día 18, tú no puedes repreguntar, es decir, no puedes confrontar. Oiga, esta pregunta, y depende de lo que te responda, no, es que mi directivo, o yo no sé, pero entonces ¿cómo no sabes si un directivo suyo dijo esto? ¿Qué hemos hecho? ¿O qué ha hecho Juan Luis? Yo le he ayudado, ¿no? Con el material que tengo y tal. Evidentemente quien hace este trabajo es él, que es el jurista, ¿no? Pues ha ido al juzgado número 1 de instrucción de Barcelona, donde está la jueza Alejandra Gil, y donde estaba el juez Aguirre, y ha hecho una aportación probatoria con todas estas declaraciones, referenciando dónde, en qué medio, qué día, porque esto hay que dárselo todo comidito, qué día, dónde, quiénes intervenían y quién declara y el qué. Y que ya se veía próxima la fecha de las declaraciones y uno se pregunta que hay una parte de lo que conocemos, de lo que ha sucedido, que lo conocemos por estas declaraciones públicas hechas por directivos de Barcelona, que no está unido al procedimiento. Y entonces uno se pregunta, ¿y si no se va a unir, ninguna de las partes lo va a aportar, nos vamos a plantar en la próxima fase procesal sin que haya constancia de todo eso y que sin poder compararlo? Y fue a raíz de eso que tuve la idea de poder hacer la aportación, coger tus vídeos, localizarlos, identificar a las personas que lo hicieron, fecharlos, y tuve la idea de presentar un escrito en el juzgado de instrucción de Barcelona con una aportación íntegra de estas declaraciones de estos presidentes y directivos del Fútbol Club Barcelona desde el año 2012, que es las primeras declaraciones, hasta la más reciente, la última, que ha sido la comparecencia de Joan Laporta. Correcto. Esto, la figura jurídica de esto es la aportación probatoria de un tercero. Esto lo puede hacer cualquier persona que tenga, que crea que en cualquier caso que se esté dilucidando en la justicia, crea que tiene un material que es importante, lo puede aportar. No es más que eso. Esto es para que bien la juez Alejandra Gil, bien las partes que están personadas, pues revisen esta documentación y la aporten o pidan a raíz de eso a nuevos testigos o lo que sea, ¿no?
Bueno, importantísimo esto, importantísima la iniciativa de este señor, abogado catalán de Girona, José Luis Martín Pozuelo, o de Pozuelo, que viendo los vídeos de Ricardo Ramos Neira y seguramente de muchos de nosotros que hemos ido poniendo durante todo este tiempo y que siempre nos preguntamos, acordaos cuando decíamos aquello de esto lo tendrá el juez, ¿no? Mira, más material para el juez. No lo tenía el juez. O la jueza ahora en este caso, porque acordaos que el juez Aguirre luego cambió la instrucción a esta señora, ¿no? En el juzgado número 1 de instrucción de Barcelona. No lo tenía el juez. Dice Ramos Neira que cuando escuchó lo de que el Real Madrid le pidió precisamente a la jueza que tuviese en cuenta estas declaraciones en la COPE de Freixa y que le llamase a declarar como testigo, él se preguntó, bueno, pues mira, una prueba más, un documento más que se unen a los de Alfons Gudal en su día. Ahora repasamos, Perrín, aquel directivo con Laporta. No. No estaban. Y entonces, ¿cómo explican? Si tú estás interrogando a un tipo y le dices, no, pues usted no dijo eso, quien trabajaba con usted no dijo eso, el mismo Laporta te dice, no, eso es mentira. Si no está dentro de la instrucción estos audios, estas declaraciones, estos documentos audiovisuales importantísimos, el juez no los puede tener en cuenta. Y entonces dirían, pues esto no vale porque no está en instrucción. Y no podrías confrontar lo que te está diciendo o dejarle en evidencia. Sin embargo, como han ido de la mano de este señor, de José Luis Martín de Pozuelo, al que yo creo que todos los madridistas y la gente de bien le deberíamos agradecer mucho lo que ha hecho, como ha ido con esta acusación probatoria de parte de un tercero a decir que esto se meta también en la instrucción, vamos a ver si la jueza lo tiene en cuenta, lo tiene que tener en cuenta, porque ahora repasamos alguna cosa, pues gracias a eso será un juicio más justo. Y claro que sí. Bueno, perdona. ¿Cómo es posible que esto no esté? Un momentito, tengo que salir de aquí. Vale, eso es tremendo porque están declaraciones de Laporta en su día, de Joan Gaspar, gente contradiciéndose, sobre todo hablando en el momento en el que la opinión pública, sí lo sabían en el Barça, pero la opinión pública no sabía que se le estaba pagando al segundo jefe de los árbitros y se le pagó durante 2 décadas. Entonces, declaraciones como aquella de Alfons Gudal tiene todo el sentido que estén dentro de una instrucción. Acordaos porque dentro del Barça hay muchas familias y hay mucha oposición, y entonces cuando salieron los Laporta y compañía y sus directivos y entraron Sandro Roussel y tal, estos acusaban a la directiva por aquel entonces del Barça, Sandro Roussel, y lo vamos a escuchar en Alfons Gudal, que esto fue lo que en su día dijimos, y antes de que estallase el caso Negreira, esto confirma el Villarato, decían, es que ahora no van a la federación a llevarse bien con ellos, con lo importante que es eso para que le vaya bien al Barça, como poniéndose esa medallita de nosotros lo hicimos. Pero es que ahí cuando decían esas cosas, lo decían para fardar y sobre todo para ir contra los que eran dirigentes del Barcelona por aquella época, pero lo decían con el escudo de que la opinión pública no sabía que se le estaba pagando a un jefe de los árbitros. Decía esto quien fue vicepresidente con Laporta, de 2003 a 2010. Bien recuerdo las épocas en las que empezamos juntos. Coincidió el inicio de la etapa Laporta con unas elecciones a la Federación Española. Recuerdo que en su día, pues Joan Laporta lo tuvo clarísimo. ¿Qué candidato apoya a Florentino? A Gerardo González. Pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Villar. Apoyó a Villar. Rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que pasamos una época de buena relación con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, la competición, la Liga de Fútbol. Creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones, también a nivel internacional, UEFA, ECA, etcétera, FIFA, y creo que eso nos ayudó. ¿A nivel deportivo, por ejemplo? A nivel deportivo, sí. O por ejemplo... Bueno, pues lo que hablamos, cuestiones como el saldo arbitral, si hablamos de diferencia entre lances favorables y desfavorables y en comparación con los rivales.
Evidentemente, pues hay que ir ahí, hablarlo, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Alguien me ha hecho la cama? ¿Alguien me ha movido la silla? ¿Estoy llegando tarde a alguna parte? Y evidentemente, pues hacer saber que tú estás ahí, que estás vigilando tus intereses, que son pues legítimos y que evidentemente, pues cuando estas cuestiones, estas percepciones son tan evidentes, es que algo está pasando. Bueno, la diplomacia, el pasilleo, aquí alardea de que ellos se sabían mover bien. Él dice que ya influye en cuestiones como el saldo arbitral. Es acojonante. Imaginaos si le pagas a un jefe de los árbitros 8,4 millones. Es que esto la jueza, cuando vea esto, tiene que tener en cuenta que este señor lo dijo cuando la opinión pública no lo sabía, pero él sí que sabía que se le había pagado al jefe de los árbitros, al segundo jefe de los árbitros, al vicepresidente. Vamos, me parecen pruebas que tienen que por lo menos estar ahí, que no condenan de por sí, pero sí que luego cuando se abra juicio oral, cuando tú tengas a todos estos sinvergüenzas a quienes les llames para que den testimonio de algo, les puedas confrontar con algo. Yo creo que se entiende. A mí me parece un paso fundamental. Y ya por último, hay un momento en el canal del vídeo de Ramos Neira con Juan Luis, he dicho antes José Luis, perdón, que me perdone, Juan Luis Martín de Pozuelo, en el que rescatan una cosa de Perrín, aquel que estuvo también exdirectivo del Barça. Así lo explicaba Ramos Neira y así era el corte que luego ya lo tiene el juzgado. Va a poner, fija, es que el audio es tremendo, tío, habla claramente, ¿no? Y va a poner el ejemplo de un partido de Champions donde habla con Chiqui Begiristain, una eliminatoria contra el Chelsea, y cómo habla con él, veréis cómo lo que cuenta y cómo dice que, bueno, al final pusieron un árbitro que nos convenía, o que era mejor para nosotros, expulsó a no sé quién con Messi y remontamos y tal. Y esto es lo que hay que hacer, así, literalmente es lo que dice Perrín. Atentos a esto y con esto dejamos los cortes, pero porque tenemos horas y horas y horas, pero para que os vayáis dando cuenta. No, els àrbits surten, el que passa que et poden enviar un àrbit que t'és més favorable. Mireu, jo recordo un partit que teníem de tornada d'una eliminatòria amb el Chelsea, que parlant amb el Chiqui dic, hosti, és un partit complicat, diu, depèn de l'àrbit que enviïn. Diu, si és un àrbit que talla el joc dur, ho tindrem bé. Si és un àrbit permissiu, patirem. I bueno, van enviar un àrbit que va ser que tallava el joc dur. Creo que está en catalán, pero yo creo que se entiende. Por eso, lo importante, y hablando con Chiqui Begiristain, era que según el árbitro, tal. Claro, esto era en el contexto de que la opinión pública no sabía que el Barça había estado pagando a Negreira. Y esto es Europa, ¿eh? Pero tampoco sabía lo de Senes Ersic. Acordaos. Senes Ersic, uno de los responsables de la UEFA, al mismo tiempo responsable de UNICEF, el Barça vestía UNICEF en la camiseta. Por eso, ¿cómo se movió el Barça para que luego, en cuestiones como las designaciones arbitrales, se fuesen más benévolos, diciéndolo suave, ¿eh?, con el Barça? I aquí te lo està explicando de algo que passó en Europa. I esclar, vam passar l'eliminatòria. Va ser l'any aquell que van expulsar, sembla que va ser el Del Horno, no? Sí. Va fer l'entrada a Messi. Bueno. En la entrada aquella de Asier Del Horno a Messi. Depèn de qui et designen. Esclar, si et designen un àrbit madrilenyo i tal, doncs, bueno, ja veiem unes connotacions potser premeditades. I no vull dir que l'home vingui o li hagi dit ningú, segurament li ha dit res. Però, bueno, cadascú té la seva forma d'arbitrar. Hi ha àrbits que no permeten protestar, hi ha àrbits que el joc dur el tallen en seguida, hi ha àrbits que deixen jugar al límit. Depèn de l'arbitratge que tinguin, et favoreix o no et favoreix. Depende del arbitraje que tengan y de la designación previa, te va a ir mejor o te va a ir peor. Esto la jueza, cuando vea esto y al mismo tiempo precisamente se está juzgando eso, porque los pagos existen. Se sabe que el Barça le pagó a un jefe arbitral para que todo eso, para la neutralidad que dijo Negreira en su día, ¿no? És que jo crec que esto és importantíssim. I no vol dir que aquest àrbit tingui premeditat arbitrar malament. No. És la seva forma d'arbitrar i com que hi ha un comitè que el designa, doncs, bueno, designen a qui els interessa. Per les paraules que diu, si l'escolta el senyor Alfredo Relaño, li està donant bastant arguments per aquella teoria del Villarato. Bueno, escolti'm, cadascú diu el que vol dir i jo, amb el senyor Relaño,
Bueno, y aquí habla el señor Relaño, que le tiene mucho respeto y tal, pero que cada uno dice lo que quiere decir y tal y cual. La jueza tiene que entender que con documentos como este, dentro del Barça se sabía que las designaciones arbitrales eran muy importantes. Y por otro lado, en España, en Europa hacían eso, que eso no le compete a ella, pero porque no es el caso juzgado, ojalá algún día se juzgue, pero en España le estaban pagando un jefe de los árbitros. Y bueno, gran trabajo de Ricardo Ramos Neira y por supuesto de Juan Luis Martín de Pozuelo, que ha sido quien ha entregado esas pruebas en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Me parece que es una cosa, vamos, que les tenemos que agradecer todos. Tenéis el vídeo largo de la conversación entre ellos aquí abajo en la descripción. Visitad el canal de Ricardo y nada, dale un buen like y nuestro agradecimiento desde luego, porque bueno, entre todos sí que se pueden hacer cosas, y tanto que sí. Veréis como el abogado además dice que las partes que están personadas a lo mejor no entran tan a saco con estas cosas porque está el futuro de la competición de por medio. Habría que decirle al Real Madrid, ve a saco con esto. Bueno, el Madrid ya lo ha hecho con Freixa, se le han olvidado todos estos documentos. A lo mejor se le han olvidado al abogado del Real Madrid, a los servicios jurídicos del Madrid, a lo mejor. Pero por si se lo ha olvidado, ya estamos nosotros aquí, bueno, en este caso este señor, para llegar con las pruebas. Qué bueno. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el que sigue. Chao.